Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Cervantes, está usted en Zona de Impacto. Vamos a ver el tema de los gobernadores y exgobernadores de todos los partidos, pero principalmente del PRI, que han caído en desgracia luego de que sus operaciones financieras fueron detectadas por algunos ciudadanos, por algunos exfuncionarios o por el propio gobierno federal cuando desea tener algún gobernador en capilla o desea darle la cabeza al circo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, como sucedió con Javier Duarte, que un gobernador de Veracruz, que todo mundo sabía de la ingobernabilidad que había en ese estado, sabía del vacío de poder, sabía de las constantes desapariciones de jóvenes, de las ejecuciones, del involucramiento de las policías estatales y municipales en diferentes zonas del estado relacionados con el crimen organizado, la constante participación del crimen organizado en algunas funciones del estado y sobre todo estos enfrentamientos que se dieron entre el cártel de los Zetas, heredado por supuesto, desde la llegada de Fidel Herrera y luego de asumir Javier Duarte, se enfrentó a este grupo criminal organizado, un grupo que terminó peleando, disputándose la zona con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Todo esto lo sabíamos. Por supuesto, quienes viven allá, la constante persecución en contra de algunos periodistas, el asesinato de cuando menos 19 reporteros allá en Veracruz. Sin embargo, el gobierno federal no hacía nada. Después, curiosamente, sale un organismo anticorrupción por ahí, un organismo ciudadano, entrega documentos a un medio de comunicación y se destapa la cloaca, una cloaca que ya apestaba desde hacía un buen tiempo. Por eso le digo, solo cuando el gobierno federal se siente acorralado y necesita dar una cabeza para la ciudadanía que está tremendamente molesta con el gobierno federal, es que supuestamente se hace justicia. Y la Comisión justamente de Justicia Partidaria del PRI decidió el 26 de septiembre determinar si expulsaban o no al gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa, y apenas el pasado 26 de octubre es que deciden expulsarlo. Es una semana crucial para el PRI. ¿Por qué? Porque esa misma semana, a fines de semana, el día viernes, el dirigente nacional del PRI, el señor Enrique Ochoa Reza, lo que dice es que ya está en capilla también Fausto Vallejo. Lo dice en Michoacán, cuando a la llegada de Silvano Aureoles, dirigente del PRD y quien fuera contendiente justamente contra Fausto Vallejo hace más de 6 años, intentó pelearle la gubernatura, no ganó. Hoy que está, el estado se encuentra en una situación de impunidad, y el PRI, el señor Enrique Ochoa Reza, dijo el viernes de la semana pasada y en Michoacán que se va a investigar a Fausto Vallejo. Es muy importante el tema de Fausto Vallejo porque lo hace en el año 2014, justo cuando él determina ya finalmente dejar el gobierno, luego de que un año antes el doctor Mireles, recordémoslo, en la zona de Aguililla, en Michoacán, empieza a organizar a las llamadas autodefensas. Y se da todo un movimiento que pone en peligro la gobernabilidad desde el punto de vista del gobierno federal. Consideran que Michoacán es un estado que se les puede ir de las manos y para ello deciden parar a los autodefensas. Mandan al señor Alfredo Castillo, recordará usted, como comisionado, como virrey le llamaron, y un año después renuncia Fausto Vallejo. Hoy el PRI determina que tiene ya en capilla, que va a analizar al señor Fausto Vallejo porque no sabe si incurrió o no en relaciones con el crimen organizado.
Pero bueno, la historia de los gobernadores del PRI va mucho más atrás. Recordemos a Mario Villanueva, le apodaban el Chueco porque tuvo un problema físico y su cara le quedó con algunas secuelas. Mario Villanueva fue gobernador del año de 1993, estaba todavía el señor, Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de la República, duró del 93 al 99, fue el primer gobernador de Quintana Roo que no entrega el cargo, no entrega la bandera y el cargo como gobernador a su sucesor, debido a que había sospechas de que el señor Mario Villanueva tenía contactos o lavaba dinero por parte del crimen organizado. Mario Villanueva dura 2 años a salto de mata, en 2001 es finalmente aprehendido en la ciudad de Cancún y es extraditado hacia los Estados Unidos. De hecho, hoy se habla, su hijo lo ha anunciado recientemente, de que espera que para Navidad, para diciembre, el señor Mario Villanueva esté aquí en México debido a sus problemas de salud y purgue la condena aquí. Recordemos que en México se le dio cuando menos 26 años de prisión por el lavado de dinero. El propio Mario Villanueva aceptó que había estado lavando dinero del crimen organizado, en especial del cártel del Golfo. Lo dijo justamente allá en Estados Unidos, él aceptó que había lavado dinero del cártel de Juárez. Tenemos por ahí un pequeño video de Mario Villanueva. Vamos al video, por favor, que es cuando lo detienen justamente. El 7 de junio estaba programado el juicio en el que dictarían sentencia al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, por el delito de lavado de dinero del cual se declaró culpable. Pero fue la 5ª ocasión desde que se inició su proceso legal en una corte de Nueva York, en Estados Unidos, que sin explicación de por medio fue aplazado el juicio y reprogramado para este 28 de junio. El juez que lleva el caso ha aplazado su sentencia en 5 ocasiones, pero los familiares del exgobernador dicen que ignoran los motivos de esta decisión, aunque para Villanueva Tenorio le consoló que esta vez solo fueron 2 semanas de diferencia. Lo anterior ya lo había dado a conocer el hijo del exmandatario, Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien hizo el recordatorio a través de su cuenta de Facebook. Bueno, como le decía, la Comisión de Justicia Partidaria que encabeza Elías Calles, ya sabe, uno de los herederos de quien creó justamente el Partido Revolucionario Institucional, el señor Elías Calles. Bueno, este señor de Justicia Partidaria ha estado diciendo que es necesario hacer también una comisión anticorrupción. Lo mismo ha dicho el señor Enrique Ochoa Reza, porque ya son demasiados los gobernadores. Le decía, Mario Villanueva es en el año 93 al 99 gobernador. En el 2001 es detenido y procesado, pero esto no se detuvo ahí. Finalmente tenemos otro ejemplo que ha sido clásico, y digo clásico porque cuando se quiere hablar de la corrupción, del abuso de poder por parte de los gobernadores o exgobernadores priistas, siempre se recurre al señor Arturo Montiel y se recurre sobre todo a estas fotografías que muestran sus grandes propiedades, sus bienes inmobiliarios. Recordemos, Arturo Montiel fue gobernador del Estado de México y en ese tiempo el encargado de la administración del Estado era el señor Enrique Peña Nieto, su sobrino. A Arturo Montiel le detectaron grandes propiedades, por ejemplo, terrenos en un complejo muy lujoso llamado Santuario, allá en Valle de Bravo, tenía 3 propiedades. Le encontraron una casa en Careyes. Además, por si esto no fuera poco, Maude Bersini, su ex esposa, dio a conocer también un castillo del cual él era propiedad, un castillo en Francia. Todas estas propiedades el diario Reforma las sacó en algún momento, las hizo públicas y también cuando se da todo este tipo de descubrimientos en contra
del gobernador Arturo Montiel, él estaba contendiendo en la interna del PRI por la candidatura a la presidencia de la República. En su momento, él dijo que esas propiedades habían sido obtenidas con dinero legal, y incluso fue entrevistado en Televisa, y él aceptó que tenía estas propiedades, pero también aceptó que sus hijos, Arturo Montiel y Pablo Montiel, tenían grandes cuentas bancarias, más de 35 millones, o por ejemplo que habían pagado o de reciente adquisición en ese momento, estamos hablando entre el 2005 y 2006, tenían una cuenta bancaria de cuando menos 35 millones de pesos y habían adquirido bienes inmobiliarios por no menos de 21 millones de pesos. Esto es esto es lo que retrata a los gobernadores del priismo. También hay que recordar, siguiendo con esta parte del Estado de México, que si realmente el gobierno federal quisiera hacer una verdadera persecución o ataque frontal a la corrupción que le cuesta millones de pesos a nuestro país, entonces no hubiera designado como secretaria de la Función Pública, que a final de cuentas va a llevar a cabo o va a tener gran influencia en lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción que hoy se está discutiendo, no hubiese nombrado a la señora Arely Gómez, ex procuradora, y no hubiera propuesto como procurador al señor Raúl Cervantes, ex senador de la República por parte del PRI, y luego le vamos a platicar otras linduras que ha tenido el señor Raúl Cervantes. Ellos, tanto Arely Gómez como Raúl Cervantes, tendrían que hacer la pinza para poder ir en contra de estos gobernadores que han estado abusando, y tendrían que empezar por el tío del propio presidente de la República y por el Ejecutivo Federal, por el señor Enrique Peña Nieto, quien poquito después de casarse le regaló, casarse con Angélica Rivero, le regaló una casa allá en Ixtapan de la Sal, de donde son dueños los San Román. Una casa sumamente lujosa. Y bueno, para cerrar con broche de oro, el señor Enrique Peña Nieto pues también adquirió, junto con su esposa Angélica Rivero, la famosa Casa Blanca acá en Las Lomas. Primero se tendría que empezar por ellos, ¿no? Y bueno, y regresando un poquito con Fausto Vallejo, con él quiero regresar no solamente porque es un exgobernador, al que recientemente el PRI ha dicho que va tras de él por un presunto peculado, desvío de dinero y posibles relaciones con el crimen organizado, sino que usted recuerda, le decía hace un momento que él deja la gubernatura en el año 2014, deja primero como encargado durante los momentos en que del 2013 al 2014, el doctor Mireles y todas las autodefensas están creando todo un gran movimiento en Michoacán. En esos momentos él se retira de la administración del gobierno estatal en varias ocasiones, argumentando problemas de salud. En ese momento, quien se quedaba a cargo de la gubernatura era su secretario de gobierno, el señor Jesús Reina. Cuando finalmente pide licencia el señor Fausto Vallejo en el año 2014, entonces el Congreso local decide nombrar como gobernador interino al señor Jesús Reina, quien un año después es detenido, ¿sí?, y encarcelado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, en este caso con los Caballeros Templarios o la familia michoacana. En ese tiempo todavía formaban un solo grupo criminal y estaba encabezado formaba parte como sus principales líderes, Servando Martínez, alias La Tuta. Bueno, pues al señor Jesús Reina se le detectaron algunos videos donde habría estado él, porque no se alcanza a distinguir muy bien. Hay otros videos donde está el hijo de Fausto Vallejo también conversando con el dirigente entonces de la familia michoacana y que hoy también está preso. Jesús Reina está preso, el hijo de Fausto Vallejo estuvo preso, salió ya libre y está siguiendo su proceso en libertad porque no le han podido comprobar los delitos más graves que se le imputaban.
En tanto que su padre, el señor Fausto Vallejo, de acuerdo a lo que nos informó Enrique Ochoa Reza el viernes pasado, es probable que sea expulsado del PRI. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Vamos a continuar hablando de los ex gobernadores del PRI que están en capilla por parte del Partido Revolucionario Institucional para ser expulsados debido a su falta de probidad, a su violación al Código de Ética que dicen tiene el PRI, que hasta la fecha no lo he podido encontrar. Pero bueno, ya lo dijeron el viernes de la semana pasada que está en capilla Fausto Vallejo, pero también el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, ha hablado de otro gobernador que recientemente acaba de dejar la gubernatura. Se trata de Borge, quien fuera gobernador de Quintana Roo. A él se le... Bueno, no hay todavía, en el caso de Borge, no hay todavía la certeza de cuánto pudiera haber sido la afectación al erario estatal, pero el Congreso local habla de que pudiera llegar la deuda a cerca de 30,000 millones de pesos. Recordemos que que tenemos otro gobernador ahí cuestionado, gobernador priista, Humberto Moreira. Cuando Humberto Moreira deja la gubernatura por ahí del año 2011 para irse a la dirigencia nacional del PRI, a él se le acusó por parte de la dirigencia panista, se le acusó de estarle dejando una deuda al gobierno estatal, una deuda a los coahuilenses que rebasaba los 25,000 millones de pesos. Finalmente el caso de Moreira en los últimos años ha dado un vuelco, porque si bien se pudo salvar en su momento de todas estas acusaciones, porque, mire, aquí este caso es muy significativo. Quien destapó el posible desvío de recursos del señor Humberto Moreira fue el Partido Acción Nacional, el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y quien aspiraba a ser el candidato del PAN a la presidencia de su partido, del PAN. Quería ser el candidato presidencial. Humberto Moreira era todavía gobernador, pero lo hacen más, presentan más documentos de cómo se dio todo este proceso ya cuando era dirigente nacional del PRI, cuando pretendía él llevar a Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Fue tan fuerte que lo tuvieron que mover justamente de la presidencia nacional del PRI, y el señor Humberto Moreira queda calladito, queda en el ostracismo, no sabemos nada de él. Hay algunos señalamientos de que se había ido a vivir con su esposa y uno de sus hijos más pequeños a la ciudad de Cancún, pero ya no supimos nada más de él. Justamente en estos días, en estas semanas, el periódico El País ha destapado una investigación que sigue la Audiencia Española, donde ha revelado que el grupo criminal de los Zetas, en la parte esta que se dedicaba al robo de hidrocarburos, tenía vínculos con un empresario X,
un empresario a quien le apodan El Mono, un coahuilense, dueño de muchísimas gasolineras allá y que incluso han sido incendiadas por el crimen organizado, pero resulta que este personaje también estaba relacionado con el señor Humberto Moreira. Hoy a Humberto Moreira se le tiene bajo la sospecha de que tuvo relaciones con el crimen organizado. Recordemos también que en Estados Unidos, allá sí se le sigue un proceso. Allá sí se le está investigando, incluso España ha solicitado información a las autoridades de Estados Unidos y los propios colaboradores de Humberto Moreira, colaboradores en su administración, han llegado a acuerdos como el propio Villarreal, han llegado a acuerdos con las autoridades norteamericanas y la semana pasada se subastaron varias de las propiedades que habrían sido adquiridas con dinero justamente de esta parte del erario, de esta deuda de los más de 25 mil millones de pesos también que estaría dejando Humberto Moreira cuando abandonó la gubernatura de Coahuila. Y bueno, no nada más tenemos a Humberto Moreira. También tenemos a Rodrigo Medina, este gobernador joven de Nuevo León que perdió, gracias a sus acciones, le tocó perder la gubernatura para el PRI y se quedó el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco, se quedó al frente con una candidatura independiente y dijo que iba a meter al bote a Rodrigo Medina. Lo acusó de ejercicio indebido de funciones, de peculado, de haber desviado por lo menos 3,600 millones de pesos. Hoy el juicio se está llevando a cabo. Las mayores acusaciones en contra de Rodrigo Medina se están cayendo. Recuerde que él tiene como abogado defensor a los Sincer y estos no han podido comprobar, las autoridades no han podido comprobar los delitos por los cuales se le está siguiendo un proceso. Únicamente le queda el ejercicio indebido de funciones. El peculado, el desvío de recursos de más de 3,600 millones de pesos se les cayó definitivamente. Pero, al igual que Roberto Borge de Quintana Roo, es otro de los gobernadores que están en capilla por parte del propio Partido Revolucionario Institucional, que no sabe si van a ser expulsados o no. Y bueno, tenemos uno más, el de Colima, priista, Mariano Anguiano, quien también concluyó su administración recientemente y hoy la oposición allá en Colima le está siguiendo un juicio político también por irregularidades en su cuenta pública del año 2013, 14 y 15. Mario Anguiano, recordemos que antes de asumir, estuvo el gobernador Silverio Cavazos Ceballos, gobernador también del PRI, al año de haber dejado el cargo, siendo Anguiano Moreno el gobernador, fue ejecutado. No teníamos conocimiento de un gobernador, un ejecutivo estatal que recién dejara el cargo y fuera ejecutado. Hasta el momento no se sabe quién realizó la acción, pero quien le siguió después, el señor Peña, Moreno Peña, también ha sido cuestionado por algunos movimientos en su administración, pero hasta la fecha no se le ha comprobado nada. Anguiano Moreno también fue baleado recientemente, apenas el año pasado, y no se le pudo, no lo pudieron ejecutar, quedó con vida, pero no se sabe tampoco quién fue quien le asestó este golpe. Y bueno, hay una persona que apenas este sábado, hace 2-3 días, fue detenido por integrantes de la Procuraduría General de la República. Me refiero al señor Rogelio Salazar Borja. Él fue era delegado en ese momento del Instituto Nacional de Economía Social, el INAES, que depende de la Secretaría de Economía Federal. Fue detenido junto a un cargamento con cocaína. No se sabe si fue detenido y traído a la Ciudad de México como testigo o como imputado. Lo cierto es que Rogelio Salazar Borja formó parte de la administración tanto de el señor
Silverio Cavazos como de Anguiano Moreno, uno ejecutado, el otro baleado. Y bueno, si se trata de hablar de gobernadores que han sido destituidos de su cargo por un abuso del poder, tenemos, por ejemplo, el caso de Rubén Figueroa. Rubén Figueroa, gobernador de Guerrero, es el hijo de Rubén Figueroa, quien fuera también gobernador de Guerrero y se le conociera como el Tigre de Huitzuco y persiguiera a los jóvenes que en los años 70 abanderaban el Partido de los Pobres, el llamado Partido de los Pobres, como Lucio Cabañas, por ejemplo. Rubén Figueroa, hijo, fue destituido del cargo luego del asesinato de campesinos en el llamado Vado de Aguas Blancas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió hacer una investigación sobre esos hechos, consideró que se habían incurrido en violaciones graves de los derechos humanos, sugiere la destitución del gobernador, destituyen a Rubén Figueroa y en la Secretaría de Gobernación, que estaba entonces Emilio Chavifet Chemor, también es removido del cargo y llega en su lugar Diodoro Carrasco, también a causa de la ejecución de campesinos de la OCSES, si mal no recuerdo, esta agrupación campesina, OCSES, por haber sido ejecutados. Y también ahí mismo en Guerrero, cuando sale Rubén Figueroa, cuando es destituido, queda de suplente Ángel Aguirre Rivero, entonces priista, ¿sí? Bueno, pues a los guerrerenses parece ser que la memoria no les alcanzó cuando Ángel Aguirre es candidato a la gubernatura, pero ya para un periodo de 6 años, y abanderando al PRD, lo eligen gobernador, queda como ejecutivo estatal y luego finalmente lo tienen que destituir después del asesinato en el año 2014 de algunos estudiantes y la desaparición de otros más, de 43 de los estudiantes de Ayotzinapa. La lista de gobernadores de priistas, por supuesto, es amplísima y tenemos 2 ejemplos. Tomás Yarrington, gobernador por el estado de Tamaulipas, acusado en el año 2012 de haberle lavado recursos al cártel del Golfo y al cártel de los Zetas. Su sucesor, Eugenio Hernández Flores, también fue acusado de lavarle dinero a los Zetas. Ambos casos, tanto el de Yarrington como el de de Hernández Flores, están siendo juzgados, están siendo llevados a cabo en Estados Unidos. Aquí en México no se les sigue absolutamente nada y pueden andar aquí en México. Bueno, tan es así que el señor Hernández Flores votó en la pasada elección de junio de este año, votó ahí mismo en Tamaulipas. Y bueno, tenemos ya para cerrar este ejemplo, que es el de Tabasco, Andrés Granier, el químico, que mire, vamos a ver este video rapidito de lo que él presumía. ¿Por qué no lo quiero? Porque tengo 400 pares de zapatos, 300 trajes, y mienten. ¿Por qué las tengo? No quiero que porque precioso, porque me gusta y la cuido. No, mi ropa no le queda, pero a él le queda. Me llevé ropa a Miami, me llevé ropa a Cancún, me llevé ropa a mi casa y me quedan más de 500, 400 pantalones, 400 zapatos o más. Sí va a ser con tanta ropa, la voy a rematar para que se la lleve, pero se la tienen que probar, a quien quiera que se la lleve. Bueno, ahí lo que hace el señor Granier, presume 400 pares de zapatos y más de 1,000 camisas y finalmente es llevado ante las autoridades, es juzgado por peculado y hoy está purgando una pena en la cárcel. Tenemos también, por supuesto, a los de Sonora, a los panistas, ya para irnos, Guillermo Padres, que hoy está prófugo, y Luis Armando Reynoso, gobernador de Aguascalientes, que estuvo en la cárcel por lo menos un par de años por peculado y hoy ya está libre y dice que nuevamente va a regresar a la política. Estos son parte de los gobernadores priistas, uno que otro panista,
que tendría que analizar el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, a quién tendría que expulsar de sus filas por haber caído en abusos de poder y haber violentado su código de ética. Nos vemos, hasta luego. Yo soy Jesús Cervantes.